Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando otra edición del debate de Así son las cosas en una semana que nos deposita en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Las PASO, esta gran encuesta nacional que va a resultar determinante seguramente para el tramo que después afrontaremos los argentinos rumbo a las elecciones de octubre, aquellas que van a ratificar 4 décadas ininterrumpidas de democracia, con todos los avatares, dificultades que hemos tenido que transitar el sistema democrático. La democracia como forma de gobernarnos, de darnos organización social, sigue siendo la principal herramienta para los acuerdos, pero en un escenario también cargado de desacuerdos y de una incertidumbre pocas veces vista en la historia reciente del mundo electoral argentino. No hay ningún actor social protagonista de las elecciones que nos pueda dar como referencia hoy qué puede pasar en las PASO del día domingo. Estamos a 5 días y el nivel de incertidumbre es tan alto, tan pronunciado, que nos pone a todos en la responsabilidad de asumir nuestro rol. Esta semana lo vamos a hacer a lo largo de toda la semana en la medida que podamos. Ayer lo analizamos con los trabajadores, el empleo, lo que implica para la vida de los argentinos que tienen trabajo o que ese trabajo forma parte de una demanda, de una necesidad. Bueno, ¿qué puede ocurrir para el mundo del trabajo? Lo analizamos en el programa de ayer. En el programa de hoy vamos a focalizar la mirada en los jóvenes, en la juventud y en sus expectativas. La Unión de Estudiantes Secundarios de Río Cuarto planteó el eje de discusión respecto de, la falta de información que tienen los jóvenes entre 16 y 18 años que están habilitados para votar. ¿Qué pasa con el grupo etario superior? ¿Qué pasa con los jóvenes que ya tienen 18 años, que están transitando sus estudios universitarios? Algunos están recibidos. Aquellos que tienen que incorporarse a la vida pública, ¿cómo miran el escenario? ¿Son tan escépticos como lo estamos los adultos? ¿Tienen las expectativas, la rebeldía propia de la juventud para cambiar el curso de los acontecimientos a partir de su propia decisión? Bueno, de los jóvenes y el voto en las PASO vamos a hablar en el programa de hoy. Vamos a recibir a la licenciada Constanza Morelo, ¿así es tu nombre? Así es mi nombre. Bueno, licenciada en Ciencia Política. En Ciencia Política, así que además de jóvenes nos va a servir como profesional para analizar esta situación. Integrante de la Juventud Radical desde siempre. Desde siempre y desde la militancia estudiantil también. De la militancia estudiantil. Un poco y un poco. ¿De familia radical o...? Familia radical. Tradición radical. De la cuna. De la cuna, o sea que no te quedó margen para ir por otro camino. La verdad que no. Bueno, gracias por venir. Muchas gracias. Y también está Mateo Tosco, que es militante de Unión por la Patria. También ¿sí? Estudiante de Ciencias Políticas. También estudiante de Ciencias Políticas. También. Bueno, ¿y influencia familiar o decisión personal en tu adhesión política? No, influencia familiar y también convicciones personales que siempre están presentes, ¿viste? En cada ser humano, así que dándole para adelante. Bueno, gracias por venir a ambos. No, por favor. Jóvenes que tienen definido ya su voto, no voy a sondear demasiado, pero que no están en el colectivo de los que ven a la política con rechazo, con distancia. Así que con ellos los vamos a... No es tan joven. Aunque hace un ratito dejó la juventud, está también el doctor en filosofía Guillermo Rica. Gracias por venir. Hola, Guille. Pero tenés una hija muy joven, ¿no? Sí, militante también. Militante también y que está en esa etapa de abrazarse a convicciones o antes que decepcionarse con realidades, ¿no? Sí, sí. Por suerte. Por suerte que se vive esa etapa en la juventud mucho joven. Con mucho entusiasmo y Bueno, pasión también. lo sumamos a Guillermo porque queremos ayudarlo a los jóvenes también a repensar la lógica de participación de cada uno de los jóvenes desde el lugar intelectual que a cada joven debemos asignarle. Y no ese latiguillo permanente que utilizamos con los jóvenes respecto, primero, cualquier generalización es absurda realizarla porque no todos los jóvenes piensan, actúan de igual manera, como no
todos los adultos. Esta idea de los jóvenes están en otro, me parece que busca bajarle el precio a los jóvenes. Es cierto, desde nuestra perspectiva, que le hablan poco a la juventud los candidatos. En líneas generales le hablan muy poco a la juventud. Por lo menos la percepción que tenemos. Vamos a sumar a Minahuel, la politóloga y docente en la Universidad de Villa María y también en la Universidad de Río Cuarto, para que en el comienzo, desde la distancia, nos haga un análisis desde esta lógica. Las dudas que tienen los jóvenes a la hora de ir a votar, ¿benefician a unos, castigan a otros? Hay una mayoría de jóvenes que están decepcionados con el sistema donde viven. ¿Qué lectura haces, Minahuel? Gracias por sumarte al debate, Aimé. No, hola, ¿qué tal, Guillermo? Y bueno, a todos los pibes, incluido también Guillermo Rica, nos vemos hace rato. Al pibe Rica. De una manera virtual. Todas las juventudes estamos aquí. Hola, bueno, Aimé, estaba ¿cómo escuchando estás? muy atentamente lo que decías, porque reflexionaba también en torno a esta idea también de los jóvenes, ¿no? Por allí, cuando yo pienso en jóvenes, pienso en realidad en juventudes, que es una manera también de abordar una etapa de la vida, ¿no? En términos analíticos, esto tal vez más inclusive yo diría de marco teórico por allí, porque hay distintas maneras de transitar ese periodo de la vida. Entonces, ya para ir pensando, por ejemplo, en un acercamiento, en un análisis político, para comenzar a pensar qué es lo que pasa con las juventudes en los procesos electorales, que es para allí donde más se preguntan, ¿no? Donde aparece la idea de las juventudes, aparecen los procesos electorales, y si no las políticas públicas. Son los dos momentos, por allí en que las élites de poder comienzan a reflexionar un poco más sobre este actor político, un sujeto político que representa en términos estadísticos, hoy casi el 22%, veía el otro día una estadística, de la Argentina por lo menos hasta los 25 años, o sea, es una fracción social muy importante de la sociedad. Entonces, ese primer punto, ¿no? A mí me interesa a veces debatir las juventudes, no los jóvenes, sino las juventudes, porque hay distintas maneras de transitar la vida en ese periodo. Y además, digo, cuando uno comienza a interceptar por otras categorías, pienso yo género, pienso yo la cuestión de clase, y pienso también urbano-rural, observo también enormes diferencias a la hora de poder hacer un análisis en torno, por ejemplo, a la apatía electoral, que es un hecho y es un tópico también en las últimas elecciones, un eje que llamó la atención en la provincia de Córdoba, que era una cuestión estadística en algunos grandes conglomerados, fue la baja participación juvenil, particularmente de aquellos jóvenes que estaban en condiciones de votar en algunas localidades, por ejemplo, accediendo a lo que hoy nosotros entendemos por el voto joven o la Ley de Ciudadanía Argentina, que fue la 26.774, que si recuerdan aquellas épocas de debate, fue la que habilitó luego para que las juventudes pudieran acceder al voto a partir de los 16 años, y luego con las actualizaciones de padrones en gobiernos locales, implicó el acceso al derecho, ¿no? Pero en particular me parece que hay que comenzar a pensar en ese clivaje, y también le dejo allí la palabra a los colegas, a los compañeros, porque me parece que hay enormes diferencias a la hora de analizar los grandes conglomerados, los sectores rurales, los sectores urbanizados, y después para pensar, por ejemplo, algo que también tiro para debatir, a mí me gusta tirar bombas para debatir, una encuesta hace no mucho, pero fue una investigación nacional, que me parece que fue hecha con mucha seriedad, que fue de Eduardo Chávez Molina, salió en varios medios de comunicación, y que allí él analizaba en una encuesta, y realizó también entrevistas en profundidad, hizo una encuesta nacional estratificada, muy interesante la investigación, donde él analizaba cuál es la composición del voto joven. Y muy por lejos de por allí ciertos discursos que se instauraban desde, no sé, por ejemplo, los principales medios de comunicación en la Ciudad de Buenos Aires, en realidad él demostraba que el voto joven está bastante alejado, la estructuración de ese voto joven en términos de componentes ideológicos, está bastante alejado del conservadurismo reaccionario que de alguna manera se impuso en algún momento como un tópico central de las juventudes están derechizadas. En realidad lo que él muestra en la encuesta, y les dejo el estudio para que lo busquen, me parece que está muy, muy, muy bien logrado. Él muestra que hay ciertos tópicos, por ejemplo, el respeto a las diversidades, el acceso a derechos, el respeto por la democracia, que en las juventudes aparecen como puntos de partida. En otras franjas etarias no sé si están así.
Entonces me parece que ese también es otro eje o tópico para conversar, ¿no? La famosa derechización de las juventudes. Me parece que hay que hacer un análisis más profundo, incluso por regiones geográficas. Bueno, ahí le pregunto a los chicos, pero antes de avanzar en esa especulación o en ese planteo vector que desarrollas, hay un dato concreto de la última elección que se vivió en la provincia de Córdoba, que se puso la lupa respecto de qué pasó con el electorado de la ciudad capital. Y ahí se observó que las franjas etarias más jóvenes le dieron la victoria a Pasarini en las elecciones de Córdoba. Fue muy significativa la diferencia que en los grupos de 18 a 30 años sacó Pasarini respecto de la diferencia que sacó en edades mayores. Con lo cual da la impresión que hay un voto joven que está pesando en el resultado electoral y que puede influir en las pasos del próximo domingo, contrario de lo que se cree, que la juventud no pesa a la hora de decidir hacia dónde se orienta la voluntad popular. Así es, totalmente. Si uno presta atención a algunas estrategias, lo analizaba un colega que también me interesaba, digo, para que vean cómo las grandes estructuras partidarias piensan a las juventudes, y yo me refiero a juventudes, por supuesto, en términos amplios, pero hay una franja etaria muy específica de 16 a 25 años que se le hace más complejo interpelar, tal vez al político más tradicional. Hay muchos estudios de juventudes hoy, la mayoría de los estudios están orientados a los consumos culturales de los jóvenes, están orientados a qué están leyendo los jóvenes, están orientados a la estructuración del voto de los jóvenes, y creo que tiene que ver bastante con que les cuesta bastante poder conversar directamente con ese sujeto político. Sí. No hay prácticamente mensajes electorales específicos a los jóvenes, salvo la utilización de soportes que los jóvenes, soportes comunicacionales, digo, las redes sociales, las nuevas formas de comunicarse, pero no van mensajes ahí, sino más bien van conceptos que están ligados más con la forma y no con el contenido orientado a los jóvenes, que es una manera de subestimarlo también, ¿no? Sí, hay una mirada muy adultocéntrica. Un solo candidato que me pareció que le estaba hablando bastante directo a las juventudes era Juan Grabois, que creo que le estaba hablando con propuestas. Yo creo que cuando veía las propuestas de ese candidato, prestaba atención y yo decía, incluso porque me incluyo en esa franja etaria, ¿no? Pensaba, le está hablando a las juventudes con propuestas concretas. ¿Cuál es el diagnóstico de los problemas que atraviesan las juventudes hoy en la Argentina del siglo XXI? Esa es una primera pregunta. Y en torno a ello, ¿cuáles son las propuestas que hacen los candidatos? No es solamente un video en TikTok, y a esto me refería con el estudio de un colega de la Universidad de Villa María que investigó cómo los partidos de derecha, conservadores, habían entrado en TikTok porque entendían que ese era un lugar donde estaban las juventudes. No es tan lineal, ¿no? La composición del voto joven, yo creo que se ha mostrado en los últimos procesos electorales bastante racional y tiene que ver con quién les está hablando en términos de propuestas. ¿Quién está proponiendo una alternativa, ¿no? Frente a tantos desafíos que aparecen, por ejemplo, en el mundo del empleo, el multiempleo, la precarización, las dificultades de tener un empleo sostenido a lo largo de la vida, que era lo que experimentaban mis padres. Hoy me parece que son 5 a 10 años la proyección de un empleo en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué es lo que está respondiendo la élite política, podríamos decir, o los representantes de los grandes partidos en torno a esas problemáticas concretas que tienen las juventudes? Bueno, muchas veces los problemas de las juventudes son problemas que hacen más a problemas estructurales a nivel social. Y por eso también se complejiza poder dar respuestas. Bueno, le vamos a preguntar a Constancia, a Mateo, cómo ven este escenario, si es cierto que hay una indiferencia mayoritaria, no digo generalizada, en los jóvenes respecto al proceso electoral, si se sienten interpelados. Ustedes están politizados porque tienen una militancia, pero ¿qué ven en el escenario, Constanza? Bueno, lo que yo creo es que hubo muchos puntos en los que está buenísimo hacer hincapié. Yo creo que sí, la sociedad en general está descreída. Yo involucro a los jóvenes dentro de la sociedad en general. Creo que un poco el otro día lo discutíamos en una de las reuniones de la juventud, que no tiene que ver con el descreimiento solo de los jóvenes, y no creo que sea el descreimiento en la política como concepto y como institucionalidad,
porque si no estaríamos en contra de la democracia, digamos, ¿no? Y no es lo que se está poniendo en telejuicio. Yo creo que lo que se está poniendo en telejuicio es cómo los diferentes gobernantes pueden cumplir con las demandas que el pueblo en general tiene, ¿no? La sociedad en general. Entonces el describimiento a veces cuando se dice los jóvenes no quieren a la política, yo no creo que los jóvenes no quieran a la política, yo creo que los jóvenes, un montón de jóvenes militamos todos los días en política justamente para llevar a esa institucionalidad a un nivel más alto, para garantizar la democracia muchas décadas más. Como decías vos, este año también se cumple un aniversario de eso. Lo que sí creo es que, bueno, los espacios y quienes deberían hablarnos a los jóvenes, a lo mejor no lo hacen de la mejor manera o tan explícitamente a través de sus propuestas, eso es real. Pero sí, los jóvenes están interpelados. Digo, yo esta mañana escuchaba a los chicos de la UES, por ejemplo, que son chicos que, bueno, a diferencia de, tengo 10 años de diferencia ya con ellos, pero digo, entre 16 y 25 años es una gran cantidad de gente que tiene, que la verdad está interpelada para ver, porque no somos chicos que queremos dejar nuestro país. Pero yo veo que los políticos no los tienen en el radar, la mayoría no los tienen en el radar, como si fuera un electorado que no vale la pena. ¿Sienten eso? ¿Sienten que hay mensajes dirigidos para ustedes? El único mensaje que se repite con un repiqueteo constante es la mejor salida para los jóvenes es irse del país, ¿no? Una especie de descorazonada permanente. ¿Lo perciben así o es una lectura equivocada? No, yo lo percibo equivocada. Para mí eso es algo que imponen también sectores políticos de la Argentina, como que la única salida es Ezeiza, cuando no es así. Tendría que ser la puerta de entrada es Ezeiza, porque Argentina, hoy por hoy, para los próximos años, tiene un montón de posibilidades y un montón de oportunidades, no solamente para los jóvenes, sino para toda la población en sí. Y yo veo un futuro próspero para el país, por más de los problemas, digamos, de este momento histórico concreto que nos toca vivir. ¿Y tus pares sienten lo mismo? Sí, yo creo que mis viejos también sienten lo mismo, pero no sabría decirte qué es lo que piensa la otra gente de su edad. No sé si me explico. Sí, pero con los jóvenes que vos hablás, con los jóvenes ¿están conectados con las elecciones, están entusiasmados? ¿O hay instalado un discurso pesimista que es mediático, pero en la realidad pasa otra cosa? No, yo veo que la gente, los jóvenes, están al tanto de lo que se vota, y también siento que esa gente que no cree en la política o está cansada de la política, el voto bronca, yo creo que lo lleva más, digamos, a su campo Milei. No sé si me explico. Sí, claro. Y te iba a preguntar justo eso, porque muchos jóvenes, o una lectura que se hace que la rebeldía joven está siendo canalizada por Milei, ¿no? Sí. Pero bueno, hay casos que merecen mirarse con más detenimiento, más que afirmación está contundente. Milei le está proponiendo a los jóvenes que no tengan universidad pública. Totalmente. ¿No? Totalmente. Que no haya financiamiento por las universidades y que cada joven tenga un voucher y elija la universidad donde vaya. Pero bueno, eso sabemos que no funciona así. Claro. Pero sin embargo parece entusiasmar a muchos esa idea. Sí, también no están al tanto mucho de lo que propone Milei, sino que, como decía ahí... ¿Aimé? Sí, Aimé. Bueno, siempre a Milei lo ves por YouTube, lo ves por TikTok, está siempre metido, digamos, en las redes sociales. Y yo creo que eso le llega a los jóvenes, pero no sé si están al tanto de lo que propone Milei, sino que lo ven y lo ven como algo. De hecho, hay un caso de un joven que militaba por Milei, se formó políticamente con Milei y ahora va a votarlo a Grabois. Y vos decís, bueno, ¿cómo un cambio muy brusco. Ese volantazo? Y él lo explicó, yo escuché una entrevista con él, dijo, la verdad que cuando empezó a militar por Milei a los 17 años y ahora tiene 21, cuando empecé a militar a los 17 años no tenía información. Me dejaba entusiasmar por los gritos de Milei. Claro. Cuando empecé a leer la historia de lo que propone Milei y tuve un par de años dentro de la universidad, ya mi conciencia empezó a mirar hacia otro lugar. Es un terreno fértil este momento, Guillermo, para el pensamiento. Hay una superficialidad electoral que puede advertirse, se traducirá en sorpresas en las urnas. ¿Qué lectura desde lo intelectual se puede hacer al respecto?
Mira, estaba escuchando muy atentamente lo que decía Aimé y lo que decían los chicos, que me parece esto un saber muy centrado en el momento y en la coyuntura. Por ahí sería interesante hacer un ejercicio de un poco más de perspectiva. Muchas de estas cosas que se dicen ahora en relación al desencanto, digamos, y que se le atribuye a los jóvenes, y que yo coincido que hay un cierto desencanto con el régimen democrático que hemos construido en estas 4 décadas, que es algo que debería llamar la atención de las fuerzas sociales, de los partidos políticos, de los dirigentes también, digamos, de los intelectuales, de los investigadores, porque es necesario realmente ejercitar la crítica en relación a esto, ¿sí? A 4 décadas, digamos, de recuperación democrática, porque mucho de lo que estamos viendo, mucho de este desencanto, por llamarle de alguna manera, mucha de esta apatía, digamos, electoral que señalaba Aimé, y que no se circunscribe solo a las juventudes, o se ha visto reflejado, digamos, en los padrones, digamos, de las elecciones provinciales, digamos, vamos a ver qué pasa ahora en las PASO. Es algo que estaba dicho y estaba en discusión durante el proceso de lo que se conoció como transición democrática en Argentina. O sea, uno de los problemas de las discusiones no saldadas, digamos, de la transición democrática es qué tipo de democracia queríamos construir, ¿sí? O sea, muy rápidamente el neoliberalismo en la Argentina, o sea, primero con un plan económico instaurado por la dictadura, digamos, luego durante la crisis económica, digamos, que atravesó hiperinflacionaria, que atravesó el alfonsinismo, y muy rápidamente con el menemismo, y luego de nuevo, digamos, con el gobierno de Mauricio Macri, muy rápidamente el neoliberalismo se apropió de una serie de consignas que tienen que ver con el contenido, con el significado, con los alcances, digamos, de la democracia. Y yo siempre llamo la atención sobre esto, porque, por ejemplo, o sea, que los jóvenes de 16 años puedan votar es una conquista democrática, sí, no menor, en un contexto donde, o sea, la democracia no ha sido, digamos, propiamente hablando, un valor liberal. O sea, el voto de los trabajadores, por ejemplo, fue una conquista contra el liberalismo. Y antes el de las mujeres. Sí, y el de las mujeres. Y los derechos, digamos, de las minorías, los derechos de los afrodescendientes, por ejemplo, en las democracias más consolidadas, por decirlo de alguna manera, que todavía vemos cómo eso hace ruido, digamos, incluso hasta el día de hoy, ¿no? O sea, los problemas raciales, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, sí, digamos, ¿no? Entonces, digo, hay un problema, hay algo que tiene que ver con ciertas limitaciones que tiene nuestro régimen democrático que no hemos podido construir. Por ejemplo, qué sé yo, a mediados de los años 80, digamos, se hablaba de la necesidad de reformar la Constitución para construir una democracia social avanzada. Hoy esa expresión no la escuchas más en ninguna parte, digamos, ¿no? Entonces, me parece que la falta... Y esa fue la clase política que dejó, que claro, se dio la construcción de sentido respecto del valor de la democracia. Muy minimalista, ¿no? Sí. O sea, muy entendida como régimen electoral, sí, digamos, ¿no? Creo que durante los 12 años de kirchnerismo se experimentó otro tipo, digamos, ¿no? de democracia, que es la democracia de la institución de derechos, del derecho a tener derechos, digamos, ¿no? Hay algo que me entusiasmó bueno, mucho que dijo Constanza. Yo debo ser el único que estaba en la sala que transitó ese tiempo. Hice la secundaria de primero a quinto en la dictadura, ¿no? Claro. No había posibilidades no solo de organizarse con un centro de estudiantes, que todavía en algunos colegios sí, hay dificultades, sino que no había posibilidad de expresarse en defensa del otro, de tu compañero, porque te sancionaban por eso. La preocupación, y la sumo a Aimé en esto, es: ¿tienen acabada dimensión los jóvenes que hoy ven que la democracia no ha podido dar respuestas mínimas y necesarias a la mayoría de los argentinos? Aquellos que no transitaron por el tiempo de la dictadura, nosotros lo tenemos muy en claro. Me alegró mucho que Constanza lo citara. Bueno, pero la democracia es un valor que es indiscutible, ¿no? ¿O hay que seguir haciendo docencia, Aimé, respecto de esto? Bueno, yo por allí doy vuelta también la pregunta. Me deja pensando si muchas personas que han transitado el proceso de la dictadura y luego los procesos de democratización en la región y en Argentina en particular,
tienen en claro también las dificultades, los desafíos y lo que implicó eso. No sé si es extrapolable. A mí me llama mucho la atención cuando veo muchas veces ciertas franjas etarias que uno dice vivieron la dictadura o vivieron el proceso de democratización, el periodo del alfonsinismo con esa democracia muy débil que recién comenzaba a caminar, y aún así vemos que, pienso en una candidata como Patricia Bullrich, con mucha tranquilidad dice que, por ejemplo, limitaría la protesta social, que es una bandera también que tenemos en la democracia argentina como bandera de la democracia social. Plantea en sus spots de campaña que aplastaría opositores. Digo, a lo que voy con todo esto, por allí muchas veces se pone el lente o el foco en las juventudes y me parece que es yo digo siempre una gran tragedia social lo que atraviesa la Argentina, que tiene que ver un poco con, haciendo esa historia también y retomando lo que decía Guillermo, los dilemas que se plantearon en el proceso de democratización que inicia con el alfonsinismo, que luego quedan, yo diría, como desafíos truncos muchas veces. Por ejemplo, la democracia económica, que responda a los grandes problemas de desigualdad que hay en la Argentina. Me parece que la democracia social, con el acceso a derechos, que es algo que se instaura en el periodo de 2003 en adelante, y sin embargo, luego con el gobierno que asume en el 2016, vemos que pareciera que hay un retroceso en la retórica de los dirigentes, pero también un retroceso en el acceso a derechos. Muy evidente, muy claro, así lo han investigado muchos colegas. Entonces, a mí lo que me genera en realidad este tipo de preguntas es pensar si la misma sociedad, la sociedad en su conjunto, somos conscientes de lo que implicó el proceso de la dictadura, lo que implicó luego la democracia, no solo como instrumento, no solo desde un lugar formal, instrumental, sino la democracia también en términos de comenzar a decidir el destino del proyecto de país, en términos de democracia económica también, y luego finalmente la democracia como proceso de democratización, que sería estar permanentemente pensando que no es algo cerrado, sino que los accesos a derechos deben ser, una bandera permanente de toda la sociedad argentina. Entonces, yo a veces me quedo pensando verdaderamente con esas preguntas, lo conversamos la otra vez con una colega que investiga juventudes, si no es en realidad un problema de diálogos intergeneracionales, porque yo creo que tiene que ver un poco más por esto y no solo con las juventudes. En ese argumento se instala esta duda de muchos jóvenes a la hora de ir a las urnas, ¿no? Que no encuentran interlocutores en otras generaciones. ¿Qué duda tienen los jóvenes hoy? No vos, pero porque vas a ir a las urnas, porque estás muy politizada, pero tus pares, ¿qué dudas tienen? La incertidumbre a conseguir empleo, a insertarse en una sociedad, la fragmentación social, al destino de tus padres respecto del futuro que les va a tocar. ¿Qué duda tienen los jóvenes? Primero creo que lo que planteaba recién de la defensa de la democracia en términos de intergeneracionales me parece como súper interesante, porque como yo te decía recién, yo creo que nosotros tenemos naturalizado a la democracia, la tenemos naturalizada porque no conocimos otra cosa, son discusiones que a veces tengo con mis padres, por ejemplo, que sí han vivido los periodos dictatoriales, pero eso tiene que darse valor, digamos, en el sentido de que nosotros no lo entendemos como un régimen opositor a la dictadura. No nos definimos democracia como oposición a dictadura, digamos. Que a lo mejor sí es una definición a la cual puede llegar la gente que ha vivido en dictadura, ¿no? Con todo el valor que esa definición tiene. Para nosotros la democracia tiene una definición, una valoración propia como régimen. Lo que yo creo es que el compromiso para la profundización de la democracia y su complejidad en términos de la actualidad y de la modernidad es lo que está en discusión, digamos. Y esa naturalidad es la que tiene que ponerse un poco en crítica también, ¿no? No darla por sentado, sino garantizarla todos los días. Sí. Y en cuanto a la pregunta que me hacías recién... Que no sea votar solamente, ¿no? Que sea ir a votar cada 2 años, que esa es la lógica. Recién ahí me también hablaba un poco de, ¿cuándo se le habla a los jóvenes? Y a través de políticas públicas o a través de los años que tenemos elecciones. Y yo creo que en realidad nos tienen que hablar todo el tiempo, primero porque somos ciudadanos y parte de la sociedad en general, ¿no? Y cuando hablemos de economía, cuando hablemos de empleo, cuando hablemos de transporte, cuando hablemos de políticas públicas, cuando hablamos de género, estamos involucradas todas las personas. Al principio hablábamos un poco de, ¿qué es lo que nos interesa a los jóvenes? A los jóvenes nos interesa vivir íntegramente en un país que tenga una perspectiva futuro. Yo, no quiero ser autorreferencial, pero me recibí el año pasado y hay cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el empleo, que no son claras, digamos, ¿no? Ni siquiera las políticas públicas definidas en términos de empleo.
soy mujer, cuestiones de género. Digo, hay como un montón de cuestiones que a los jóvenes nos importan, las cuestiones medioambientales. Digo, a veces lo que suele decirse, bueno, son jóvenes, vamos, la propuesta es medio ambiente. Digo, no, la idea es que los jóvenes se puedan sentar en todas las mesas de discusión de cualquier partido político. Bueno, de hecho, en los partidos políticos, salvo aquellos que a codazo se abren camino, les cuesta mucho incorporar a los jóvenes a su estructura en lugares de decisión. Les encanta tenerlos militando, haciendo ruido, organizando, que está muy bien eso. Pero después a la hora de darles espacio, y cuando alguno por su propio peso logra instalarse en la mesa de discusión, o en la discusión pública, como le sucede a Ofelia Fernández, ¿no? La fustigan de todos lados, ¿no? Porque le cargan, ¿cómo esa joven puede hacer? Pero tiene que ver con la subestimación que planteábamos recién. Sí, efectivamente, sí. Digo, sentar a mí me toca venir del ámbito universitario, ¿no? Pero en general, digo, los jóvenes estamos formados. No somos personas que ignoramos lo que nos pasa al lado, no lo dejamos pasar. No es que por ser más chicos no tenemos conocimiento. Digo, vivimos en una sociedad, nos interpelan un montón de cuestiones, digo, cuestiones sociales, cuestiones económicas, cuestiones de empleo. Y que tienen una mirada particular también en esto que veníamos diciendo, por los años que nos tocaron vivir, ¿no? Lo que pasa, Mateo, también es que da la sensación que nosotros los adultos intentamos que los jóvenes sigan el mismo camino nuestro, por el mismo sendero, y se está reconfigurando la escala de valores de los jóvenes, o no tanto. Y depende específicamente de qué jóvenes hablemos. Por ejemplo, ¿no? el proyecto tradicional de familia Sí. ya no está más en los jóvenes, ¿no? Y Por lo menos yo lo veo en mis dos hijas. Ese proyecto, ese era de ustedes. Ahora es otra la concepción, ni mejor ni peor, es otra. sí. Es otra. Y los adultos no nos estamos acostumbrando a eso. Por eso vemos siempre a los jóvenes, y sobre todo en la estructura de decisión, como, bueno, ¿y qué van a hacer ustedes si no están haciendo lo que nosotros queremos que hagan? ¿No? Bueno, yo creo que eso depende particularmente de cada joven. Yo creo que hay jóvenes que seguramente tengan un futuro planificado de familia, no sé, otros que no. Pero eso va dependiendo de cada uno. No sé si está bueno como, digamos, globalizarlo en todos los jóvenes. No sé si me explico. No, está bien generalizarlo. Generalizarlo, eso. Bueno, ¿y por qué desde tu mirada la solución a los problemas está con Unión por la Patria? Bueno, yo milito para Sergio Massa. Sí. Sergio Massa es un político que justamente estamos hablando de los jóvenes. Empezó de bastante joven. Es joven Sergio Massa. Es joven Sergio Massa y empezó de 51 joven. años, es muy joven. 2 veces intendente de Tigre, diputado, presidente de la Cámara de Diputados, ahora ministro de Economía. Yo creo que es el hombre que nos ha abierto camino a los jóvenes, por lo menos específicamente hablándote de mí, de mi caso. ¿A vos te entusiasma? A mí me entusiasma y me abrió... ¿O es el candidato Muletó? No, a mí me entusiasma y a mí me ha abierto las puertas. Yo la otra vez fui a la reunión que tuvo Sergio Massa acá en Río Cuarto y pude asistir. Yo creo que ellos no hacen tanta diferencia entre los adultos y los jóvenes, sino que los integran a todos como en una misma mesa y como que no hay, digamos, políticos o referentes que manden, sino que cada uno ahí somos nuestros propios jefes. Pero es un mandato ideológico. ¿Hubieras ido con cualquier candidato de la expresión ideológica cercana al peronismo o no te da lo mismo? No, no me da lo mismo. No te da lo mismo. A mí me gusta Sergio Massa porque pienso que es el hombre indicado para este momento coyuntural y específico que le toca vivir a la Argentina y creo que es el hombre, digamos, que tiene la capacidad de gestión y la experiencia de gestión para poder llevar a cabo las transformaciones que necesita el país. Bueno, Constanza, vos no crees lo mismo. Vos crees que ahí no está la solución a los problemas, que, bueno, de hecho está gobernando Sergio Massa. Eso es lo que a mí me pasa en términos personales con ese candidato, pero porque, digo, en general, a mí me... ¿Y quién te entusiasma? Bueno, yo milito en el radicalismo, Sí, así que está dentro pero no hay de los candidatos juntos. radicales. Bueno, está Gerardo Morales como vicepresidente, que es el presidente del partido, ¿no? Pero más allá de eso, creo yo que uno puede tener como diferentes expresiones políticas. Me parece importante también resaltar, digo, ¿no? Que estamos yendo a un espacio en la que cada partido va a elegir democráticamente su No son candidato. determinantes para vos las pasos del domingo. ¿Qué cosa? No son determinantes, digamos. Lo importante es en octubre.
La definitiva es en octubre, Sí. digamos. Sí me parece importante como cuestión democrática, ¿no? Como ejercicio electoral que vayamos a las urnas y los candidatos se elijan de manera democrática para con quienes elijan el partido. Sí me parece que las PASO en términos de participación me parecen importantes. Sí, también tiene que ver con una medición, ¿no? Que hacen también un poco antes. Una gran encuesta, Una gran ¿no? encuesta, Sí. eso también es real. Un poco para virar el barco en caso de que la población nos demuestre otra cosa. Sí me parece importante en términos de empezar a escuchar propuestas, pero bueno, también hay que ver cuánta participación hay en las elecciones, porque también la participación habla, un poco hablábamos antes de arrancar el programa, la cantidad de gente que va a votar y la legitimidad que eso otorga, ¿no? Más allá de la legalidad que el proceso va a tener. Hoy hablé con Benigno Antonio Rins, un dirigente histórico del radicalismo en la radio, porque estaba hasta el viernes militando por Patricia Bullrich y hoy está militando por Horacio Rodríguez Larreta. Se pelearon con Patricia Bullrich y están a una semana de las PASO, un sector grande del radicalismo. Independientemente de eso, que son cuestiones que se cocinan internamente, él decía que hay que tener en cuenta que van a funcionar en estas PASO las estructuras políticas que tienen mucha militancia joven. Le otorga un rol determinante a los jóvenes. Es radical, Benigno Antonio Rey dijo, y en ese sentido los que mejor están posicionados son las estructuras ligadas al kirchnerismo o a Massa, mucho más que otras estructuras. ¿Vos lo crees eso? Estoy traduciendo lo que dijo Rins. Sí, yo creo que, a ver, es verdad que existen en Argentina partidos tradicionales Sí. que tienen estructuras que probablemente los nuevos partidos no tengan, y eso incluye a las juventudes adentro, la capacidad de movilización. A ver, el kirchnerismo tiene una capacidad de movilización que yo por no votarles no puedo negarla, ¿no? Que eso es real y el encolumnamiento de un montón de jóvenes es real. Yo creo que Juntos por el Cambio y en mi No en caso el Córdoba, radicalismo o en también. Córdoba también. No, yo te quería decir, para mí no es un problema, digamos, de partidos políticos, porque acá estamos hablando de frentes electorales. Sí. Nosotros, dentro de nuestro espacio Unión por la Patria, también tenemos grandes vertientes del radicalismo. Tenemos a Leopoldo Mouró, a Cecilia Mouró, y bueno, yo creo que no solamente es el peronismo, sino que es un gran frente electoral. Así que no sé si está bien hablar de peronismo, radicalismo, porque estamos mezclados. Sí, es todo lo mismo y No. ¿Es parte del problema o es la solución? Para mí es parte de la solución, porque hay radicales que están dentro del movimiento nacional y popular, que los valoro, y bueno, y hay otros que están más del otro lado, digamos. Pero bueno, cada uno con su pensamiento y con su ideología política. Bueno, a la compañera de fórmula de Yarlora, la vicegobernadora electa, Brunoto. Calemo no la está queriendo mucho por estas horas. La verdad, y lo que sucede también es que ideas, ¿no? Porque, digo, yo me considero alfonsinista, digo, las ideas son las que quedan, ¿no? Los hombres van pasando. Me parece que también hay que hablar de por qué se generan estas alianzas, como planteaba él, también en términos, bueno, de la adaptación que tiene que tener a los nuevos tiempos los partidos Las últimas tradicionales. noticias que tuve de Mouró radical era que era alfonsinista. Totalmente. La El última. alfonsinismo se supone que está con Unión por la Patria. Ah, bueno. El movimiento nacional alfonsinista está dentro de Unión por la Patria. Constanza, es tuyo, es un problema tuyo. Bueno, hay que ver Leandro que- Santoro, candidato a jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Integrante de los también Irrompibles. alfonsinista de toda la vida, digamos. Sí. Hay que ver qué parte de Alfonsín defienden. Pero bueno, está bien, sí. O sea, a ver, lo que yo digo es que lo que me parece importante es cuando todos nos sentamos en una mesa a discutir que queremos más y mejor democracia, eso me parece Sí. fundamental. Que los jóvenes participen, que se le hable a los jóvenes en todas las áreas del conocimiento y no solamente lo que nos puede importar. Bueno, hay algo muy interesante de lo que vos dijiste, Constanza, que valorás el espacio de militancia del kirchnerismo, mientras que hay otros sectores en la sociedad que dicen que la solución a los problemas del país es eliminarlo al kirchnerismo como alternativa. No parece muy democrático eso, No. pero a mí me entusiasma mucho este debate, Guillermo, ¿a vos? Sí, estoy escuchando muy atentamente, digamos, lo que dicen los chicos. Dos cosas, ¿no?, en relación a esto que estás planteando. Por un lado, la democratización, o sea, como dice un amigo mío que también hace filosofía política, ¿no?, dice, la democracia es siempre una promesa, digamos, ¿no? Y en gran medida una promesa Incumplida, incumplida, digamos, ¿no? Claro, ¿no? O sea, siempre estamos esperando que se realice.
O sea, y los derechos, esto también tiene que ver o sea, con la democratización de las sociedades, ¿no? Con la institución de nuevos derechos, digamos, ¿no? Con la ampliación de derechos, con la posibilidad de generar condiciones más igualitarias de vida, digamos, para cada vez mayores franjas de la población. Se hacen primero de manera declarativa estas cosas. O sea, los derechos primero son declaraciones, ¿no? Son deseos, ¿sí? De la población, de sectores de la población. Pensemos, por ejemplo, en las luchas que ha llevado adelante el colectivo de mujeres, ¿no? Lo que han sido las luchas de los colectivos feministas, uno digamos, tiene por ejemplo. la percepción, perdón que te interrumpa, ¿no? Que eso ya no vuelve atrás. No, Por más claro. que algunos candidatos hagan Exacto. payasadas arrancando Ministerio por de la eso, Mujer fuera, Ministerio de Salud fuera. No, por eso no da lo mismo, digamos, ¿no? O sea, por eso, esto es algo que siempre le digo a mis estudiantes y se lo digo a mi hija también. O eliminar el derecho al aborto también. ¿No? O sea, no da lo mismo hacerlo que no hacerlo. ¿No? Las micro luchas, digamos, o sea, importan, digamos, en ese sentido. Eso por un lado, digamos, y después también, del otro lado, también reconozcamos que hay un negocio del desencanto, ¿no? O sea, el desencanto y la institución del desencanto como imaginario. ¿Quién lo hace ese negocio? Creo que las derechas, o sea, de los grandes poderes concentrados e instituidos, que son los poderes del dinero, digamos, ¿no? Los poderes que se suelen refugiar en esa institución supuestamente natural, digamos, ¿no? Cuasi natural, que le llaman mercado, digamos, los mercados, ¿no? O sea, les conviene la institución del desencanto porque precisamente la política es el reverso de lo instituido. O sea, la política no es lo político. O sea, lo político es todo eso que está ahí, que todos sabemos dónde está, que está instituido, que es convención, que está aceptado más o menos convencionalmente, está asumido más o menos convencionalmente. La política es precisamente lo que viene a poner en jaque eso, ¿sí? y a introducir reformas, modificaciones, viene a tensionar, digamos, lo instituido, ¿no? Y a nadie, a ninguno de esos sectores, digamos, ¿no? Y a los negocios, a los grandes negocios de esos sectores, que le conviene pensar a los jóvenes nada más que como consumidores de toda la mierda que les venden, digámoslo claramente, ¿no? A ninguno les conviene, digamos, que los jóvenes se politicen, digamos, ¿no? Y que tensionen, digamos, esa situación. Bueno, ¿no? algo muy paradójico pasó aquí en Río Cuarto. Una gran iniciativa que la semana que viene vuelve a sesionar el Parlamento Joven en el Consejo Deliberante, que van a los colegios y le piden a los chicos que se sienten en el Parlamento Juvenil a presentar proyectos de su lugar. Cada concejal ayuda a conformar el proyecto, sesionan, se aprueban los proyectos y después le sugieren al Ejecutivo que en la medida de la posibilidad los ejecuten. Algo que ya viene funcionando desde hace algunos años es con la gestión del actual presidente del Consejo Deliberante, Darío Fuentes. Ese proceso de politización, bien entendido, ya dio su fruto porque los estudiantes de la UES, ante el aumento del transporte del boleto, fueron y protestaron. Y no los dejaron entrar al recinto. Yo decía, bueno, pero si está generando en los jóvenes. Paradójico. Es paradójico. No, todos no, entren 2 o 3 nada más. Bueno, pero si es lo que estamos buscando, que se empoderen de jóvenes para que no los sorprenda una realidad, sino que ellos, ustedes, la vayan formateando esa realidad. Es la educación. A los jóvenes hay que educarlos para motivarlos a la participación, porque digo, el descreimiento que venimos planteando a lo largo del programa, que tiene que ver con familias completas, Sí. que descreen de la dirigencia política, repito, no de la política o de lo político, porque después vemos en movimientos como planteó él recién, como el movimiento feminista, una interpelación constante y movimiento y estar en las calles y lucha, y entonces no es que no nos afecta lo que nos pasa al lado. Yo creo que lo que faltan son herramientas de motivación también. Digo, en el Parlamento Estudiantil es claramente un ejemplo de eso. A mí me encanta esa herramienta, pero después hay que ser consecuente con la herramienta. Si vos estás entusiasmando a los chicos, bueno, lo entusiasmás para que se rebelen ante realidades que le parecen injustas. Perdón, Guillermo, sobre eso también me gustaría decir algo. Así como hay, o sea, el negocio del desencanto, digamos, que va por el lado del negocio de lo instituido y de que nada cambie, nada se modifique, y las cosas se cambian precisamente no con menos política en una democracia, sino con más política. O sea, con más participación, digamos, de distintos sectores, más participación de los jóvenes. Así como hay, digamos, un negocio del desencanto, también hay estos momentos, digamos, son momentos muy propicios, digamos, para las llamadas al orden, digamos, ¿no? O sea, para un cierto corrimiento también a la derecha en las propias dirigencias, digamos, ¿no? Hacia posiciones reaccionarias y conservadoras, ¿no? La idea de que
bueno, necesitamos volver a tener un orden que perdimos, todos estos discursos van de la mano, digamos, de ese otro negocio del desencanto. Sí, ¿no? sí. No, y eso no solamente pasa en el ámbito nacional, sino que pasa también, a mí me gusta mucho la geopolítica, lo mundial, pasa también en el mundo. Si vos te pones a fijar lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, el llamamiento al orden, como dice él, a partidos como Vox en España, Marine Le Pen en Francia. Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con el contexto mundial, digamos, de la política. Y la Argentina no está exento de eso, sino que es parte del mundo y tenemos los problemas que está sufriendo el mundo hoy por hoy, en este siglo y en este momento preciso de la historia. Que cuando uno los pone en dimensión no son tan graves, ¿no? Tenemos problemas con la inflación, la economía, la desigualdad social, pero vemos los dramones que hay en otros lugares del mundo, con las creencias religiosas, con la xenofobia, con múltiples maneras de rechazar al otro, que todavía acá nosotros la tenemos, digo todavía porque nunca se sabe cómo evoluciona. No, acá integramos más, digamos. Sí, acá somos más integrables, pero no todos. No, no todos, obviamente. Tenemos problemas estructurales que hay que resolverlos. Sí, y como todos los países también. No digamos que los otros países tampoco no tienen problemas estructurales y que son la panacea. No. Digamos, Estados Unidos tiene problemas, Europa tiene problemas, digamos, lo estamos viendo ahora con la guerra entre Ucrania y Rusia. O sea, no es solamente, digamos, autoflagelarnos los argentinos de que somos los únicos que tenemos problemas estructurales, sino que el mundo tiene problemas estructurales. Y la Argentina, bueno, los va a ir resolviendo con el tiempo y bueno, seamos positivos. Vos sos positivo. Optimista. Optimista. ¿Sos positivo y optimista? Sí, obviamente. Bueno, por principio los filósofos no. No, pero no sé, pero positivista, pero no, menos, digamos, menos, positivista menos. Pero sí es indudable que, o sea, Argentina viviendo, o sea, estando inserta en una realidad que es la realidad de un continente como Sudamérica, que es el continente más desigual del mundo, sigue siendo, digamos, el país con condiciones, digamos, más igualitarias, digamos, para sus poblaciones. Sí. ¿No? Bueno, ahí veo que un joven Francisco acaba de creer que él se inclina por el Partido Liberal porque tiene más propuestas integrales. ¿Han logrado sintetizar un mejor mensaje desde las estructuras liberales? Bueno, yo ciertamente creo que han sido efectivistas, me parece, en cuanto a cierto consignismo que plantean, y por eso también yo decía que, bueno, es lo más simplista, ¿no? A veces comprar y vender candidatos, bueno, comprar y vender propuestas, porque yo no he escuchado propuestas integrales, realizables de los partidos liberales. La dolarización era un ejemplo, ¿no? Un escándalo por donde uno lo mire, que no ha funcionado en ningún país de la región. Pero bueno, retomando también la conversación de lo que todos decían, yo creo que, bueno, me parece que para cuando pensamos la realidad argentina, yo siempre digo, bueno, con el pesimismo de la razón y optimismo de la voluntad, ¿no? Cuando uno ve lo que es el sistema mundo, es real, hay un desarrollo, no sé si es un problema solo de los sistemas políticos, sino que yo creo que es un problema del capitalismo como sistema, ¿no? No aquí para cuestionar el capitalismo, sino para ver los desarrollos históricos que no es el capitalismo como algo, yo digo, que así como el mercado, el capitalismo parecen grandes conceptos, sino que son nombres y apellidos que han llevado adelante enormes acumulaciones post-pandemia. Nos mostró que quienes eran ricos salieron mucho más ricos, y quienes eran pobres salieron mucho más pobres, y entre la pobreza tuvo una afectación diferenciada. Los jóvenes fueron los más afectados, las mujeres también fuimos las más afectadas. Y cuando yo veo a veces la historia, y esto retomando lo del negocio del desencanto, y esto ya para hacer un cierre por lo menos de mi parte, en el periodo de la dictadura, previo a la dictadura, lo que se comienza a discutir en Argentina es la democracia económica. Lo que tuvo que hacer la dictadura para pulverizar a la clase trabajadora en convivencia con los grandes grupos económicos transnacionales en Argentina y también con oligarquías locales que fueron consecuentes con los intereses transnacionales, lo que tuvieron que hacer fue reprimir y desaparecer. Condición, yo siempre digo a mis estudiantes de Historia de Pensamiento Económico, condición sine qua non para instaurar un modelo económico desigual y para que dejemos de discutir la democracia económica, que también es la que discute los problemas de desigualdad, los problemas de empleo que hoy comentaba la compañera también, es decir, los grandes dilemas, podríamos decir, a los que debiera dar respuesta la democracia como sistema, ¿no? Porque es allí donde nosotros votamos a nuestros representantes, que son los que obran y se hacen presentes por nuestros intereses en los distintos cargos representativos. Entonces, claro, me parece que, volviendo a lo que vos contabas, Guillermo Jeremías, los dos Guillermos,
también es pensar que muchas veces la participación política, y principalmente de las juventudes organizadas, no es algo que le convenga a quienes quieren mantener el status quo, y no solo mantener el status quo, sino además seguir acrecentando sus riquezas, Claro. y ver a las juventudes como meros consumidores. Entonces yo celebro el debate, celebro la participación en los partidos que sean, pero la celebro principalmente para discutir los problemas estructurales. Yo soy joven, tengo 30 años, y yo quiero que los candidatos me hablen de economía bimonetaria en la Argentina, quiero que me hablen también de los problemas inflacionarios como un problema estructural, quiero que me hablen de los conglomerados que se enriquecieron en los últimos años en Argentina a costa de no estar viendo el problema de la inflación como un problema social. Bueno, yo soy joven, siempre lo digo, y quiero que me hablen de estos temas. No quiero solamente que me hablen de algunos adornos electorales, sino quiero que me hablen de los problemas estructurales de la Argentina. Jaime, muchísimas gracias por participar. Tengo 30 segundos finales para cada uno de cierre. Gracias por sumarnos con tu expertise. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes por todo, y la verdad que un gusto. Bueno, Guillermo, 30 segundos de cierre. Sí, menos tal vez. América Latina tiene una larga tradición, digamos, de juventudes, ¿sí? O sea, que empieza con un movimiento que no es un movimiento menor, que es el movimiento de la Reforma Universitaria de 1918, que genera, o sea, esto es algo que por ahí no se dice tanto, pero hay que decirlo, incluso está dicho por historiadores como Tulio Alperín Don, que yo siempre hago el chiste de que aquí no se lo puede acusar de kirchnerista ni de peronista, precisamente, ¿no? Pero él dice que, bueno, o sea, ese movimiento es el más característico de la corriente antioligárquica y antiimperialista en América Latina, y es el fundador ideológico de todos los movimientos nacional populares, digamos, ¿no? Y esa, digamos, esa presencia de los jóvenes, o sea, la volvemos a ver en la década del 60, la volvemos a ver en la década del 70, aún, digamos, con un genocidio de por medio, la volvemos a ver, digamos, en la primavera democrática, y la volvemos a ver en el 2000, en la crisis del 2001 en la calle. Sí, sí. Y hoy esa generación del 2001, digamos, ¿no?, de los hijos de esa crisis, está representada políticamente y de manera muy interesante, digamos, ¿no?, en esos mismos movimientos nacional populares. Bueno, Constanza, tu mensaje a tus pares. Simplemente que la democracia se defiende todos los días, la bandera democrática se defiende todos los días, y el ir a elegir y que no elijan por nosotros es la principal acción que podemos realizar, por lo menos en este año. Y después la participación para no naturalizar las condiciones en las que la democracia se da, sino ser críticos y construirla constantemente. Mateo. No, yo quería responder los mensajes que estaba leyendo ahí. Sí, no todo, porque no. Pasaron muchísimo y son una parte de los que llegan. Los liberales, quiero preguntarles qué entienden por libertad, porque me parece que dolarizar no es libertad, sino es sumisión a las cadenas de una gran potencia internacional como los Estados Unidos. Y mayor libertad que tener moneda propia y políticas económicas propias no hay. Después el otro que decía de que el peronismo ha gobernado muchos años, que no ha resuelto los problemas. Es otra burda mentira, 70 años de peronismo, porque no son 70 años de peronismo, han gobernado radicales, han gobernado también dictadores militares, así que es otra mentira burda y una chicana. Y después la otra chicana, que también leí, es que no me acordaba, ¿vos te acordás del mensaje? No, yo lo veo... Soy un hombre mayor. Se me pasó ahora de tanto. No hay problema. Gracias por venir, Mateo. Se nos terminó el tiempo. ¿Te hicieron hincha de Atenas también o no? Más vale, fanático. De chiquito. De chiquito. Bueno, gracias a todos por participar, a ustedes por estar ahí. Mañana tenemos una edición acotada. Hay fútbol, juega Boca. Así que vamos a ir de 19 a 19:30. Pero los esperamos en Así Son las Cosas. Gracias.